donde el ser humano no puede ver, tú ves el corazón. Señor, yo me presento delante de ti, me despojo de toda mi humanidad. Nos ponemos a cuenta contigo y te pedimos perdón si hemos fallado, si hemos pecado. Te necesitan, Señor. Yo no puedo darle lo que tú puedes darle. Solamente puedo ser un canal de bendición donde tú nos hables, nos ministres y nos des eso por lo cual hemos venido a tu casa. Señor, hay gente que viene de Montevideo, desde el Obelisco, del Dorado, Las Piedras, San Francisco y más allá quizás. No han venido a buscar lo que un hombre pueda darle. Han venido a buscar de ti. Por eso es que yo bendigo la palabra que tú pusiste en mi corazón, para que no caiga en saco roto, para que no vuelva vacía. No anhelamos ser distinguidos teológicamente, ser versados bíblicamente, sino que anhelamos que tu Espíritu Santo nos visite en esta mañana. En nombre de Jesús. Guarda nuestra boca de hablar lo que tú no quieres que digamos. Bendice tu palabra en esta mañana. Bendice a mis hermanos, que ninguno se vaya como entró. Te necesitamos, Señor. Yo en primer lugar te necesito. Te necesito mucho, Señor. ¿Qué sería de mí sin ti? ¿Qué sería de nosotros sin ti? ¿Qué sería de la iglesia sin ti? Por eso, Espíritu Santo, eres bienvenido en este lugar. Eres bienvenido en este lugar. Te necesito. Mis hermanos te necesitan mucho, Señor. Que hoy sea un día de descanso. Que hoy sea un día de sanidad interior. Que hoy sea un día de reconciliación. Que tu amor fluya sobre la iglesia en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, querido hermano. Abrazamos a nuestros hermanos que hoy no están. Sobre todo a nuestra hermana Nuri, que perdió su papá en el día de ayer. Para los que deseen ir, nosotros lo haremos después de la reunión. En la sala 2, Villa Mayor Las Piedras, de 8 a 14, están velando al papá de Nuri. Queda el consuelo de saber que él se fue con el Señor, una persona que conoció al Señor, pero el dolor está. Y enviamos un abrazo desde aquí hacia Nuri y su familia. Abrazamos a nuestra hermana Sol en un percance que momentáneamente está transitando. La abrazamos desde aquí. Abrazamos a Cirila. Ella tuvo otra intervención y tiene que estar 8 días en la cama, pero pronto va a estar, si Dios quiere, para el próximo domingo estará con nosotros. A Carmen, que también está afectada en cuanto a un resfrío, y a todos aquellos hermanos que necesitan un abrazo, los abrazamos desde aquí. Mientras buscan allí en Eclesiastés capítulo 3 versículo 5, hay una imagen que yo quiero que pongan allí, que a mí me encanta esa imagen, desde que la vi hace años, me encanta. Ya va a estar allí la imagen. Miren qué interesante esto. No importa lo fuerte que seamos, todos en algún momento necesitamos un abrazo. Antes de ir a la palabra, y que no le dé vergüenza, abrace al hermano que tenga al lado y dígale: te bendigo, el Señor está contigo. No importa lo fuerte que seamos, todos en algún momento de nuestras vidas necesitamos un abrazo. Eclesiastés capítulo 3 versículo 5, lo llevo apurado los chiquilines, dice que hay tiempo de esparcir piedras
y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Qué saludable y qué sano es un abrazo dado en el momento justo. Yo siento en mi espíritu que habemos muchos aquí que en esta mañana necesitamos un abrazo. Hay muchos aquí que no saben ni cómo hicieron para llegar a la iglesia, pero llegaron. Y el Señor les abraza en esta mañana con su misericordia y con su amor. Porque Él les ama con amor eterno. El título de este mensaje es el siguiente: el poder de un abrazo. Y la ciencia dice que el abrazo reduce el estrés. El abrazo reduce la presión arterial. El abrazo reduce el ritmo cardíaco, mejora el flujo sanguíneo, favorece el sistema inmunológico. Mire qué interesante esto en los niños. Abrace a sus hijos mucho, 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 mucho. Lo primero que hizo Araceli hoy cuando se levantó es correr a abrazarnos. El abrazo estimula la hormona del crecimiento en los niños. Disminuye las probabilidades de padecer demencia. Disminuye las probabilidades de padecer demencia. Aporta sensaciones de seguridad y fortaleza. Dar abrazos fortalece al ser humano. Hace un tiempo hicieron 2 experiencias con un niño al que abrazaban mucho. Un psicólogo siguió esa historia y un niño al cual los padres apenas lo abrazaban. Nos contaban ayer de una educadora social que están enseñando a nadar a niños de 3 años. Y según ellos los están haciendo independientes. Con 3 años ellos a fin de año van a nadar solitos, sin flotadores. Pero lo peculiar del caso es que son grupos de unos 20 o 30 de 3 años, Y en la guardería, antes de llevarlo a la piscina, la maestra preescolar no puede tocarlo, tiene que guiarlo. Y los niñitos con 3 años solo se cambian el pañal. Y esta educadora preescolar, que es una pastora, la esposa de Marcelo Piris, Rosana Toledo, que ha estado aquí, que trabaja con ellos, dice que da pena ver a esos niños, que a veces se ensucian, se ponen en el pañal. Y dice, no los toques. Y ella tuvo que atender a otros en los cuales los padres iban y se preocupaban por él. Esos niños van a natación, se bañan solos, se visten mojados porque no saben secarse y no los pueden ayudar. Y ella hacía un paralelismo entre los niños que son cuidados, abrazados, y los que no lo son. Y dicen que entre aquellos que no lo son hay una sensación de inseguridad, de tristeza y de abandono imposible de describir. Ya tendrán tiempo sus hijos de ser independientes cuando crezcan. Ahora dependen de usted. Somos el único grupo en el cual hasta muy crecido el niño depende de su mamá para poder subsistir. Yo pensaba en esta mañana, una gallina tiene los pollitos y a los 5 minutos los pollitos andan escarbando y comiendo. Pero el ser humano necesita esa sensación de apego con aquellos que son sus cuidadores. A menudo en la vida surgen situaciones difíciles, situaciones incómodas y dolorosas. Los malos entendidos, las confusiones y a veces la vida misma nos separa de la gente que amamos. El orgullo y el ego muchas veces hacen su parte y nos distancia de nuestros seres queridos, amigos, familia y muchas veces aún hermanos de la congregación. El tiempo tirano transcurre rápido
Y al correr de los días se nos hace más difíciles recomponer las relaciones. Por eso la Biblia nos dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Se nos hace más difíciles mientras pasa el tiempo recomponer las relaciones rotas. Algo nos dice que tenemos que ceder. La Biblia habla de perdonar, de colocar la otra mejilla, de dar el primer paso hacia la restauración. Sin embargo, muchas veces nos mantenemos estáticos e incapaces de bajar la guardia, de bajar las armas y estar dispuestos a perdonar. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15 dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Como dije, hay situaciones difíciles que se nos presentan en la vida. Hoy vamos a hablar de 3 ejemplos bíblicos, situaciones muy complicadas, que pudieron resolverse sin palabras, sin reproches, sin reclamos. ¿Cuál fue la solución? Un abrazo. La primera situación que les compartiré, por favor vaya conmigo a Génesis capítulo 27, versículo 41 y 42. Génesis capítulo 27, versículo 41 y 42. Si está conmigo me dice amén. Dice así: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. ¿Qué pasó para que Esaú odiara tanto a Jacob? ¿Cómo puede ser que 2 hermanos que estaban en el mismo vientre, uno de ellos estuviese esperando que su papá muriese para desquitarse toda su bronca y matarlo, como si eso lo fuera a hacer libre? Dice que un niño le preguntó a su papá: papá, ¿y si para que no haya más maldad en el mundo matamos a todos los malos? ¿Qué te parece? Y el padre lo miró y dijo: tendríamos que matarnos nosotros también, hijo mío. Este hermano ardía de ira por su hermano. Isaac, el hijo de Abraham, aquel que casi fue sacrificado en un altar, tenía 40 años y su esposa era estéril. Así que Isaac derrama su corazón delante de Dios y ora para que su esposa no fuera más estéril. Y 20 años después, a los 60 años, Rebeca queda embarazada de gemelos, de Esaú y de Jacob. Dios le habla a Rebeca porque dice que desde bebés había una pelea. Aquellos que tuvieron 2, ayer miro a Noelia. Yo cuando Lorena tenía en nuestros embarazos, la pie para acá, yo la empujaba y pateaba más. Imagínate 2. Empiezan a pelear entre ellos y Dios le habla a Rebeca. Y le dice: no te preocupes, porque hay 2 pueblos dentro de ti. Pero no va a ser como se acostumbra, que el menor sirve al mayor. El mayor va a servir al menor. Y Rebeca guardaba esas cosas en su corazón. Dice que cuando llega el tiempo del alumbramiento,
nace primero Esaú y que Jacob sale detrás de él tomado del calcañar. Por eso llaman su nombre Jacob, que quiere decir usurpador. Usted ve la vida de Jacob, era un bandido bárbaro. Esaú era hombre de casa, por eso lo amaba a su padre Isaac. Dice que Jacob era manso y habitaba en tiendas, por eso su mamá lo amaba. Hay que tener cuidado con las diferencias de los hijos. Siempre a veces tira uno más que otro. Y dice que viene Esaú del campo con hambre y Jacob le compra la primogenitura por un plato de lentejas. Pero ahí no queda todo. Dice que cuando Isaac es viejo y está medio ciego, escucha a Rebeca que le dice a Esaú: ve a cazar, hijo mío, tráeme un cabrito, hazme de comer, que yo te voy a bendecir. Y en esos tiempos la bendición del padre era súper importante. Así que su madre escucha y le dice a Jacob: yo te cocino algo, vos andá que te vendía. Pero se va a dar cuenta porque Esaú es velludo y yo soy lampiño, dice Jacob. No importa, se pone una piel de oveja con el olor de su hermano y va y engaña a su padre Isaac. Y su padre lo bendice, y cuando llega, si usted lee esa parte en su casa, le da una tristeza ver a Esaú. Padre mío, ¿no te queda otra bendición para mí? ¿Acaso solo tienes una? Porque Jacob había usurpado su lugar, le había robado la bendición. Así que lo bendice, sí, Isaac a Esaú. Pero la palabra decía que el mayor iba a servir al menor. Así que Jacob tiene que huir muchos años. ¿Cuántos años? 20. Y tiene que una historia que primero trabaja 7 años por una y le dan la que no era, y como amaba tanto a la otra, trabaja 7 años más. Y llega el tiempo en donde Dios le dice a Jacob: Jacob, volvé a la casa de tu padre. Y Jacob decía: no, mi padre murió, mi hermano me la juró. Mi hermano me la tiene jurada, ¿cómo voy a volver a la casa de mi padre? Así que llega el tiempo donde Jacob tiene que volver. Va a llegar el tiempo donde vas a tener que volver a donde no querés. Y vas a tener que sanar relaciones que están rotas y no te dejan crecer en el ministerio y no te dejan ser quien Dios quiere que seas. Aunque no quieras. Hay que saldar cuentas pasadas para vivir con paz en el presente y tener una esperanza de futuro en la vida, en todos los ámbitos. Porque no se puede vivir con rencor en el corazón. Un cristiano no se puede vivir con rencor en el corazón. Jacob no quería, se la tenía jurada. Pero lo que Jacob no sabía es que en esos 20 años Dios había trabajado en el corazón de aquel que lo odiaba. La Biblia dice que cuando los caminos del hombre son justos, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Así que mire qué interesante. 20 años pasan, 20 años sin verse. Dios lo bendice a los dos. Y vaya conmigo al capítulo 33, versículo del 1 al 4. En mi Biblia, en la versión Reina Valera, dice una palabra que es hermosa: reconciliación. ¿A cuánto les gustaría reconciliarse con los que aman? Reconciliación. Capítulo 33, versículo 1 al 4. Reconciliación entre Jacob y Esaú. Parecía imposible esta reconciliación. Lo había engañado, le había robado todo. Dice así: alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú 20 años después. Se le había rejurado, se tuvo que ir porque lo iba a matar. Estaba súper enojado con él. Alzando, no había celular, no había mail, no había Facebook, no había Instagram, no sabía nada el uno del otro. Alzando Jacob sus ojos, miró,
Y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él, es decir, Jacob, los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, versículo 2. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. ¿Qué buscaba Jacob? Misericordia. No me mates. Tengo hijos, tengo esposa. Pasaron 20 años. Temblaba de miedo. Pero Esaú, el que se le había jurado, el que había dicho, te muere mi padre y te mato, porque me robaste la primogenitura, porque me robaste la bendición, se muere Isaac y yo te juro que te mato. Miren lo que hizo Esaú. Estas cosas son las que hace Dios en nuestros corazones. Cuando llegamos a perdonar cosas imperdonables, Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Qué linda historia, qué linda historia. A mí me gusta este tipo de historia. Hay algunos que les gusta la sangre, que la sangre llegue al río. Ahora va a ver lo que me hizo. A mí no me hables nunca más. Está todo bien contigo, hermanos, en la iglesia, pero todo bien, sí, yo te perdono, pero conmigo no cuentes para más nada. Sin embargo, acá vemos una historia que es digna de imitar. Esaú tenía todo el derecho de estar enojado con Jacob. Jacob era un engañador, un usurpador, estaba de vivo, le había robado la bendición. Decía que el primogénito tenía todos los derechos. Pero a Dios le pareció que esta vez no. ¿Y quiénes somos nosotros para decir lo que está bien y lo que está mal delante de Dios? No, pero aquel hermano tiene más dones, tiene más talentos, canta mejor, predica mejor, enseña mejor, pero el que pone y quita personas en la iglesia es el Espíritu Santo, es el Señor. Y podemos tomar 2 actitudes: enojarnos o entender que aunque Dios no me dio el don de tocar un instrumento o cantar, seguramente hay un don dentro de mí que Marcelo y los que tocan acá no tienen. Porque esto no se trata de competencia, se trata de servir a Dios, aún estando en la puerta. Estamos sirviendo al Señor. Qué linda historia. 7 veces Jacob. Saúl lo vio. Cuánto te extrañé, mi hermano. La vida me hizo comprender que a veces los seres humanos nos equivocamos y que cometemos errores y que fallamos. Ya perdimos 20 años. No perdamos el resto de vida que nos queda enemistados. Increíble. ¿Dónde quedó el enojo? ¿Qué pasó? Todo se solucionó con un abrazo. Después de todo, eran hermanos. Hermanos en la fe y hermanos en la sangre. Un abrazo. 20 años sin verse. ¿Cuántas cosas ocurren en 20 años? Cómo todo se puede solucionar en un instante, con un abrazo. La segunda historia que les compartiré no está muy lejos de esta historia, de hecho está en este mismo libro y tiene como protagonistas a los hijos de Jacob. En esta historia estaba José, que era el sobrino de Esaú. Los niños ven y los niños copian. José, chiquitito, estaba ahí viendo cómo su tío Esaú fue capaz de perdonar a su hermano Jacob. Y él también tenía miedo,
Pero los niños ven y los niños copian. Los niños oyen y los niños repiten. Por eso le diré hasta el cansancio, si va a hablar mal del pastor o de la iglesia, acá no pasa. No lo haga delante de sus hijos. Porque los niños escuchan. Y como estaba Milena compungida con 10 años, ellos se compungen en secreto por los problemas que los padres hablamos. Lorena me revolea los ojos, no sé si está bien revolear los ojos. Cuando voy a decir algo de la iglesia me dice, está Milena, está Araceli, sí. Entonces hablamos en clave, que en jeroglífico tenemos con Lorena. Tenemos un lenguaje de señas que solo nosotros entendemos. Porque están ellos ahí. Así que Génesis capítulo 37, por favor. Versículo 18 al 36. Usted conoce esta historia. Usted la conoce. Génesis 37. Podría haber incluido la historia de Jonatán acá, pero ellos nunca se odiaron. Eran como hermanos a pesar de ser amigos. Y Jonatán deja otra enseñanza para otro sermón. Que siendo el sucesor del rey no le importó que David fuera el rey. Porque Dios dijo que fuera él. Yo no me voy a pelear con él. Génesis capítulo 37, 18 al 36. Cuando ellos lo vieron a José, vio que los demás hermanos no aprendieron la lección, ¿no? José sí la aprendió. Los demás hermanos no. Es que lo malo se aprende rápido y lo bueno cuesta aprenderlo. Porque todos estos que hicieron lo que vamos a leer ahora, también estaban cuando Esaú corrió y perdonó a su padre. Pero no aprendieron la lección. Sin embargo, José era diferente, el soñador. Versículo 18 dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara de ellos, cerca de ellos. ¿Qué diferencia? Esaú corrió. Ellos antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en estas cisternas que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. ¡Ah! Tremendo los hermanos de José. Y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él. Es lo mismo. Porque él es nuestro hermano, miren. No lo matemos, pero vendámoslo. Porque ¿qué lo vamos a matar? Es nuestro hermano. Lo vendemos y que pase lo que tenga que pasar. A veces nos queremos zafar un poco de la cosa. Voy a seguir. Nuestra propia carne. Si era su hermano y su propia carne, ¿por qué había que venderlo? Tenían odio en el corazón. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna. Póngase un poquito en los zapatos de José. Habrá hecho mis hermanos recapacitar. Mis hermanos me van a sacar de acá. Mis hermanos me aman. Pero no lo estaban sacando porque lo amaban. Lo estaban sacando porque lo odiaban. Tené cuidado porque a veces podés pensar que hay gente que te está ayudando y está buscando su propio beneficio. Y le trajeron arriba y José habrá dicho, gracias hermano, yo sabía que ustedes no eran tan malos.
Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, ¿y yo a dónde iré yo? Porque era responsable. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Miren qué maldad había en el corazón. Ellos sabían que era la túnica del hermano. Versículo 34. Entonces Jacob, el 33, perdón, yo me adelanté, les pido disculpas. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Y todos los otros mirando, mirando el dolor de su papá. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Versículo 36. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y usted conoce toda la historia. La mujer de Potifar se enamora de él. Lo acusa injustamente a José. José quiere huir por una ventana semidesnudo. Llega a Potifar, lo meten preso. Pero Dios estaba con José, dice la Biblia, porque era un propósito que Dios tenía con él. Y viene el jefe de la cárcel y ve que Dios está con él y lo pone a cargo de todo. Esto es espiritual, ¿eh? Mientras más te quieran humillar y aplastar, Dios te va a levantar más. Conoce la historia del burro que no podían sacar del pozo. Entonces dijeron: como no lo podemos sacar, vamos a tapar el pozo con tierra. Entonces el burro dice que aprovechaba y iba pisonando la tierra. Y cuando llegó arriba salió corriendo el burro. A veces nos quieren echar tierra encima a los hijos de Dios, pero los hijos de Dios pisamos sobre las dificultades y nos levantamos y salimos hacia afuera, porque el Señor tiene propósito con nuestras vidas. El Espíritu del Señor está aquí en este lugar. Y viene el copero, el panadero, le interpreta los sueños. Pasan muchos días y se cumple. José interpreta el sueño del faraón. Las vacas flacas, las vacas gordas, las espigas flacas, las espigas gordas. Lo ponen como segundo al rey. José está ¡pum! Para arriba. Pero José nunca permitió que su corazón se contaminara con odio a sus hermanos. A que llega el día en que ellos van a Egipto. También 20 años después, yo le decía a Lore, 20 años. Igual que lo que pasó Esaú sin ver a Jacob. 20 años, qué terrible, qué dolor. Sus propios hermanos lo habían vendido como esclavo. Uno podría decir que le destrozaron la vida, pero en realidad Dios estaba detrás de toda esa injusticia y ese dolor. José pasó por muchas injusticias y acusaciones falsas sin ser culpable. Su corazón pudo haberse llenado de amargura y resentimiento. Después de todo, él era inocente. A veces no entendemos por qué nos ocurren cosas duras en la vida, pero sin duda todo lo que Dios permite, aunque duela y no lo entendamos, es para nuestro bien. ¿Cuántos dicen amén? Tarde o temprano, la vida nos volverá a reencontrar con los captores y destructores de sueños. Humanamente hablando, hay gente que no pasa por lugares porque está ese que lo lastimó. No lo quiero ni ver. Che, si voy por acá, prefiero hacer 3 cuadras más. Pero tarde o temprano la vida te va a reencontrar con aquellos que te robaron la sonrisa y te hicieron llorar. Cuando eso ocurra, ten cuidado de no haberte vuelto como ellos. No devuelvas mal por bien. No los arrojes a una cisterna. Los hijos de Dios no toman venganza. No toman venganza por mano propia. Los hijos de Dios perdonan
y aman más allá del entendimiento humano. ¿Cuántos dicen amén? Venimos a la iglesia a cambiar. No venimos a la iglesia a estar cargados de odio, rencor, falta de perdón, depresión, angustia, tristeza, toda nuestra vida. Venimos al taller del maestro a cambiar, a que Él nos cambie, a ir creciendo hacia la estatura del varón perfecto, porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así que cuando eso ocurra, ten cuidado de no haberte vuelto como ellos. No devuelvas mal por bien. Los hijos de Dios no toman venganza por mano propia. Los hijos de Dios perdonan y aman más allá del entendimiento humano. Capítulo 45 de Génesis, versículo 1. Me encanta, me emociona hablar de esto. Capítulo 45, versículo 1 dice: José se da a conocer a sus hermanos. Y dice así, miren que ya estaban los hermanos en Egipto, José se estaba aguantando y dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. La amargura y el dolor de años, 20 años guardado, de que sus propios hermanos lo habían tirado en la cisterna y lo habían vendido por 20 piezas de plata. Se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. Imagínese su hermano. ¿Qué habrán pensado? Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle. Claro que imagínate. ¿Cómo que sos José? Porque estaban turbados delante de él. ¿Sí? Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Eso ocurrió después, 430 años después. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, mis hermanos, los que me vendieron, y los hijos de tus hijos, mis sobrinos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Versículo 12. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto y daos prisa y traed a mi padre acá. Y miren esto. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Versículo 15, por favor. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. La Biblia no dice lo que habrán hablado sus hermanos. No nos interesa a nosotros. Nos interesa que José les perdonó.
¿podrías haber tú perdonado eso de haber sido José? Pregúntate en tu corazón. Tu corazón es como el corazón de José. ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué hubiera hecho yo? Segundo al mando de Egipto. Los que me vendieron, me tiraron en una cisterna. Me vendieron por 20 piezas de plata. Mis propios hermanos. Los tengo ahí, ahora sí les puedo dar el golpe de gracia. Esto me hace acordar, por eso la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Cuando todos le decían a David, ahí está, ensartalo de una, Saúl. Y se te terminan los problemas, no te persigue más. Y David dijo, no. Líbreme Dios de que yo levante mi mano contra Saúl su ungido. Pero muchas veces nosotros tenemos ganas de ensartar con nuestra lanza a más de uno. Y no lo hacemos materialmente, pero lo hacemos verbalmente. Y con la misma lengua y boca que bendecimos a Dios, maldecimos y hablamos mal de nuestros hermanos que son hechos a semejanza de Dios. Y la Biblia dice que tengamos cuidado, porque de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. José nos da un gran ejemplo de amor y de perdón. Yo no sé qué hubiera hecho Estrella. No sé, 20 años. Las tuvo que pasar José injustamente. Pero José entendió que Dios estaba detrás de todo lo que él estaba viviendo. ¿Sos capaz de entender que detrás de todo lo que estás viviendo está Dios? No te pido que entiendas lo que estás viviendo, porque hay situaciones que son inentendibles en la vida y muy dolorosas. Te pido que nos transformemos en una iglesia que abraza, que sabe perdonar y que busca la reconciliación, porque estoy cansado. Hay más gente fuera de las iglesias que pasó por las iglesias que gente que no conoció a Dios. Y damos gracias a Dios, como suelo hablar con algunos hermanos, que es un milagro que después de las cosas que nos han hecho y hemos vivido, nosotros permanezcamos en los caminos del Señor. La última historia que les voy a compartir antes de decirle lo siguiente de José, qué gran ejemplo de amor. Perdonar a nuestros hermanos y ofensores no nos hace débiles, nos hace fuertes. Abrazar a los que nos vendieron y abandonaron no hace más que demostrar nuestra verdadera naturaleza divina. Nos hace ser como Jesucristo. Nos hace ser hijos de Dios. 20 años habían pasado y el amor de José por los suyos estaba intacto. Cualquiera hubiera esperado venganza, pero José estaba lleno de Dios. ¡Qué tremendo! Si en vez de reprochar y condenar, la iglesia aprendiese a abrazar a los que fallan, ¿verdad? La última historia que les contaré ocurrió muchos años después y tiene que ver con un abrazo sin igual. Acompáñame a Lucas capítulo 15, versículo 20. Solo deme 5 minutos más, por favor. O 10. Lucas capítulo 15, versículo 20. Usted conoce esta historia. Levantándose, vino a su padre, el hijo pródigo. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lloró. Esta historia es hermosa. Podríamos titularla El abrazo del padre. De hecho hay un libro de Danilo Montero, El abrazo del padre. Yo lo he leído, a mí me encanta. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos dejado a nuestro padre y lo hemos cambiado por el mundo? Pero qué bueno es saber que en lugar de reproches y condenación, Él tiene abrazos.
se llena de alegría al vernos de lejos volver a casa. Nos limpia nuestras vestiduras, quita el olor rancio y el aroma chancho y nos viste con las mejores ropas, haciendo fiesta y matando al becerro gordo. En estas tres historias hay un factor en común: faltas versus abrazos. Siempre ganarán los abrazos. Debemos ser, amados hermanos, de los que abrazan y perdonan. Santiago 2:13 dice así: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Cansado estoy de ver mensajes donde se castiga a la gente. Usted no viene a la iglesia a ser castigado. Usted viene a ser corregido por el Señor a través de la palabra. Venimos a ser corregidos, instruidos. De hecho, la Biblia dice: exhorta con toda paciencia y doctrina, corrige. Una de las tareas del pastor es corregir, pero una cosa es corregir y otra cosa es oprimir. Una cosa es corregir y otra cosa es castigar. La palabra de Dios es dulce como la miel. No puede ser que vengamos a la iglesia y nos vamos a palazos. En la pandemia alguien ponía allí: ay, cómo extraño las pedradas del pastor. Se ríe, pero hay algunos que están extrañando las pedradas que antes les daban. Pero el evangelio es amor, es gozo, es paz. También es corrección. Dios es bueno y es justo. Pero nunca debemos olvidar que Dios nos ama y que dio a Jesucristo por nosotros. En un mundo donde abunda la condenación, la iglesia de Jesucristo debe marcar la diferencia, abrazando a los perdidos y sobre todo aquellos que, aún siendo nuestros hermanos en la fe, nos han dañado en alguna manera. Porque nosotros sabemos que muchas veces nosotros también dañamos a otros. Hay poder en los abrazos. Esaú no le reprochó a Jacob, lo abrazó y lloró con él. José no le reprochó a sus hermanos, los abrazó y lloró con ellos. El padre no le reprochó a su hijo, lo abrazó, lo besó y lloró con él, porque era su hijo. Hoy hay gente aquí, ya noté en esta madrugada, que la vida le ha pegado duro. Necesitan menos sermones, más amor, más misericordia y más abrazos. Hace un tiempo llegó Virginia. Ella está trabajando y no le permite su horario venir. Ella no salía de su casa. Tenía depresión, angustia, había intentado suicidarse. Amiga de Rita. Yo no la conocía. Ella había perdido su hijo de unos 18, 19 años. La trajeron porque no salía ni al frente del almacén. Y recuerdo ese día porque yo me levanté y el Señor me dijo: abrazala. Y fui, la abracé y se puso a llorar y me dijo: ese abrazo que me diste es igual a los abrazos que me daba mi hijo. Yo te dije: no es mío. Le dije: no es mío, este abrazo es del Señor. El Señor te abraza en esta mañana, querida hermana, querido hermano. Quiere sanar tus heridas, ayudarte a perdonar, ayudarte a levantarte y dejar el pasado, porque es tiempo de sanar. Estamos felices de que estés en casa, estamos felices. Ahora no recuerdo si era Juan o Carlos. Hermano Juan, que nos visites por segunda vez. ¿Cómo es tu nombre, hermano, el que está allí? Martín, estamos felices que nos visites. ¿Cómo es tu nombre? Daniela, estamos felices de que estés aquí. El mundo está lleno de gente rota. No los rompamos más. No pidamos que entiendan todo, porque no lo entendemos nosotros a veces todo.
Estamos felices de que estén aquí. No importa lo que hayas hecho ni lo que haya ocurrido. Hoy Dios desea abrazarte, bendecirte. Y lo hará a través de los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Porque tenemos que aprender a dejarnos abrazar por el Señor. La última imagen. Cierro el mensaje. Me gustó esta frase. No está en la Biblia, no la busque. Es de Mario Benedetti. Qué bien nos vendría un abrazo que nos acomode un poco. Que nos haga ver que no estamos tan solos, ni tan locos, ni tan rotos. Juan y Fabiana, Marcelo, Fabián, Elba, Beatriz, Darío, nos vamos a acomodar por aquí. Y queremos que usted se vaya con un abrazo de parte del Señor hoy. Que nadie se vaya sin ese abrazo. ¿Por qué? Porque qué bien nos vendría un abrazo que nos acomode un poco, que nos haga ver que no estamos tan solos, ni tan locos, ni tan rotos. Así que por favor se acomodan por aquí.